Si bien la participación de las mujeres fue minoritaria en este espacio, es posible afirmar que la escena de la música contemporánea, entendida como un espacio de autogestión, sí fue más propicia para que algunas mujeres asumieran posiciones protagónicas y de liderazgo. En este nuevo trabajo me propongo ofrecer una visión complementaria, manteniendo el foco en el periodo comprendido entre la década del 80 y la primera mitad de la del 90, pero ampliando la mirada a otros espacios de la música docta chilena. Esta vez ahondaré en la presencia de las compositoras en la vida musical y, como ya lo comenté, profundizaré en el rol de la compositora Cecilia Cordero, a partir del cual desarrollaré algunas reflexiones en torno a la escritura sobre compositoras mujeres. Escribir sobre la escena de la música contemporánea chilena en el periodo posterior al golpe militar del 11 de septiembre del 73 es una tarea bastante compleja. Hasta ahora no existen trabajos histórico-musicales panorámicos sobre el periodo, el que se caracteriza por la desaparición de políticas públicas destinadas al fomento de la música compuesta en Chile, las que hasta el 73 fueron impulsadas por la Universidad de Chile, la cual por ese entonces asumía funciones que hoy en día se le atribuirían a un Ministerio de Cultura. Esta falta de políticas generales tuvo como consecuencia, entre otras cosas, que el medio de la música contemporánea se atomizara en una serie de proyectos organizados por grupos independientes, al alero de instituciones culturales no oficialistas, de universidades no estatales, entre otras. Por su carácter autogestionado y móvil, y muchas veces efímero, estas iniciativas son difíciles de mapear y también es muy difícil incluirlas en un relato consistente del desarrollo de la música contemporánea chilena, comprendiendo a cabalidad la importancia e influencia que cada iniciativa puede haber tenido. Uno de los grandes temas de este periodo es la relación de la música contemporánea chilena con el periodo previo al 73, para lo cual es importante acotar que en Chile la música contemporánea se había ido asociando, especialmente desde la década del 60, a un pensamiento de izquierda, ya que un grupo importante de compositores nacionales se identificó en su actuar, pero también en sus obras, con las ideologías de los partidos comunista y socialista. Tras el golpe militar, exponentes de la generación políticamente comprometida se marcharon al exilio y tanto sus obras como los contactos personales con ellos se vieron interrumpidos. Si bien hasta el retorno de la democracia en el 90 se pueden observar intentos por retomar los lazos con ese pasado que fuera bruscamente separado del presente. Para una primera aproximación a la presencia de la composición femenina, me he enfocado en este periodo comprendido entre el 80 y el 95, es decir, no estoy hablando mucho de la década anterior, la del 70, considerando que en la década del 80 aparecen actividades en torno a la música contemporánea con el nacimiento de diversas iniciativas. Entre estas se cuenta la ya mencionada agrupación musical Anacruza, pero también el ensamble Bartók, que fue un quinteto de música de cámara que se abocó al estreno de composiciones chilenas y latinoamericanas, organizando sus ciclos de conciertos y festivales. Este ensamble estuvo liderado por una mujer, la clarinetista Valin Georges. A esto se suman ciclos organizados por universidades, por institutos culturales, entre otras. Desde el 90, con el retorno de la democracia, también se suman nuevas agrupaciones que se proponen, al menos parcialmente, fomentar la creación chilena, entre ellas la Orquesta de Cámara de Chile, la Orquesta de la Universidad de Santiago y la Orquesta Nacional Juvenil. A nivel universitario se fortalecen las cátedras de composición. Pasando entonces a la participación femenina en estos espacios, lo que hice fue tomar como muestra las informaciones de la base Conciertos Doctos en Chile. Esta es una base de datos que fue realizada en el marco de un proyecto de investigación anterior, del cual fui investigadora responsable. Ahí está el link por si quisieran entrar a navegar un poco en esta base de datos. Obviamente es parcial la base de datos porque está hecha en base a algunos cúmulos de archivos que se consultaron y que debieran ser complementados por muchos otros. Igual, para el periodo que va desde enero del 80 a diciembre del 95, esta base de datos contiene 1084 eventos, quizás no es tanto, pero tampoco es tan poco, entonces tomé estos eventos como muestra.
Lo que estoy mostrando en el PowerPoint es un pantallazo de la base de datos, simplemente para que vean que está a la izquierda el filtro por género. O sea, uno puede elegir ver eventos con obras de compositoras mujeres o compositores hombres, y también existe la categoría otro género, que no fue relevante para esta muestra. En general, si uno parte primero con los intérpretes, uno puede ver que la proporción de hombres intérpretes es mayor, lo que se explica por la escasa presencia de mujeres en algunos instrumentos, como lo son los bronces y la percusión. Ahora, si pasamos a la categoría de obras de compositoras mujeres interpretadas en estos eventos, ahí tenemos que la proporción es aproximadamente de un 8% de obras de compositoras mujeres. Dentro de las compositoras, de las obras de compositoras mujeres, la mayoría de las que se interpretan en esta muestra de 1084 eventos son obras chilenas, y las pocas excepciones son no contemporáneas necesariamente, sino que algunas interpretaciones de Clara Schumann o interpretaciones puntuales de compositoras europeas y latinoamericanas. Ahora, si pasamos a comparar lo que sucede en estos 1084 eventos entre compositoras mujeres y compositores hombres, aquí los números se disparan de alguna manera, ya que existen numerosos eventos en los que se interpretaron muchas obras de compositores hombres, mientras que las interpretaciones de mujeres generalmente son ocasionales. Por lo mismo, en estos eventos encontramos representadas solo a 19 compositoras contra 169 compositores, y 70 eventos con obras de mujeres contra 466 eventos con obras de hombres chilenos. También una diferencia es que tenemos compositores consolidados y emergentes en la muestra, y de ellos algunos, como Federico Heinlein, Juan Orrego Salas y Gustavo Becerra Schmidt, cuentan más de 60 interpretaciones de sus obras, mientras que las mujeres que encabezan la lista no pasan de 17 o 19 interpretaciones. Una última diferencia importante es que las interpretaciones de mujeres corresponden al ámbito de la autogestión, siendo primordial el repertorio de cámara y coral, mientras que encontramos interpretaciones de obras de compositores hombres interpretadas también en el ámbito sinfónico, por la Orquesta Sinfónica de Chile, la Orquesta Filarmónica, la Nacional Juvenil, la Orquesta de Cámara de Chile y otras. En este sentido, podemos inferir que la presencia de la creación femenina se debió principalmente a iniciativas personales, a redes entre intérpretes y compositoras. Al lado de numerosos conciertos homenaje a compositores hombres, el único concierto homenaje a una mujer de esta muestra corresponde a un concierto dedicado a Ida Vivado el año 90 tras su fallecimiento. Aquí estoy haciendo el último desglose a ver qué compositoras son las que aparecen en estos 1084 eventos. La verdad, a mí dentro de los números que igual son bastante contrastantes entre hombres y mujeres, me sorprendió positivamente encontrar en este panorama a casi todas las compositoras chilenas que menciona Raquel Bustos en su libro fundacional, digamos, La mujer compositora y su aporte al desarrollo musical chileno, que es este libro del año 2012, donde las compositoras que encabezan el libro de Raquel Bustos son también las más representadas en estos eventos, partiendo por Ida Vivado, Leni Alexander, María Luisa Sepúlveda, Estela Cabeza, Silvia Sublet. Una mención aparte merece Violeta Parra, la cual, bueno, Lorena después va a hablar bastante de Violeta Parra, pero evidentemente su estética no se enmarca en este mundo de la vanguardia al que me estoy refiriendo. Sin embargo, se encuentran muchas interpretaciones de arreglos de sus obras, ya sea para coro o para grupos instrumentales, dígase quinteto de viento, guitarra clásica, entre otros. También aparecen en estos conciertos interpretaciones de compositoras ya fallecidas, como la compositora del siglo XIX Isidora Segers, pero también Carmela Maquena, Emma Ortiz, lo que demuestra al menos parcialmente un interés en este periodo por rescatar su memoria. También encontramos a compositoras que luego emigraron a la música popular, como el caso de Francesca Ancarola, Carmen Aguilera y Marcela Paz Rojas. Bueno, como decía,
al menos uno encuentra una correlación con el libro de Raquel Bustos, y además aparecen los nombres de compositoras que no menciona Raquel Bustos y a las que habría que seguirles la pista, como Bárbara Oces y Ela Ponce. Ya dicho eso, quisiera pasar a hablar entonces de la compositora Cecilia Cordero, con la que tuve la suerte de conversar en julio de este año, y que, como mencioné, está presente además, y le agradezco mucho estar presente a través de esta sesión. Y, entre otras cosas, pudimos abordar algunas problemáticas de la composición femenina. Cecilia Cordero, quizás en la tabla que les mostré no la veíamos representada numéricamente con demasiadas obras, sin embargo es posible afirmar que ella participó y sigue participando de los diversos espacios que se han abierto en Chile para la música contemporánea. Formada como guitarrista, Cordero se adentró en la composición a inicios de la década del 70. Su primer profesor fue Celso Garrido Leca, peruano residente en Chile, que el año 73 tuvo que abandonar nuestro país. Luego, su formación la continuó a partir del año siguiente en la Universidad de Chile con Alfonso Letelier y Juan Lehmann. Sin ser su profesor de composición, Cecilia reconoce como su docente más influyente a Cirilo Vila, quien sin duda fue una figura de gran inspiración para diversos músicos y creadores de su generación. Entre el año 76 y el 84, ella participó de una de las primeras experiencias de autogestión tras el 73, el llamado Taller 666. La casona en el barrio Bellavista de Santiago reunía representantes del teatro, las artes plásticas y la música, y se impartían particularmente clases, pero también se realizaban obras de teatro y conciertos. Cecilia Cordero fue aquí profesora de guitarra y también coordinadora del área de música. Más allá de la experiencia artística o musical en sí misma, en nuestra entrevista ella destacaba que este proyecto fue esencial por constituir una experiencia colectiva. En sus palabras, un oasis de sueños donde todos juntos podíamos hacer cosas. Si bien las actividades del taller no tuvieron un mensaje evidentemente político, el contenido puede leerse entre líneas. En este ejemplo que les estoy mostrando, el programa con el título sugerente "Y son los tiempos oscuros", del tenor Hans Stein y la pianista Cecilia Plaza, presentaba canciones populares españolas armonizadas por Federico García Lorca, en sí mismo, por supuesto, un símbolo de la lucha republicana en la Guerra Civil Española, obras de Hans Eisler sobre textos de Bertolt Brecht, todas las cuales tienen críticas sociales de diversa índole, además de obras de los compositores por entonces exiliados, Becerra, Sergio Ortega y Eduardo Maturana. Cecilia Cordero fue también miembro fundador de Anacruza, siendo la única compositora mujer. Participó en este grupo desde su creación el año 84 hasta 1987 más o menos, una etapa en la que destaca especialmente las reuniones privadas de sus miembros en casa del compositor Eduardo Cáceres, donde se leía y discutía sobre música. Cuando Anacruza comenzó a abocarse a la gestión de festivales de un perfil internacional, creando importantes redes a nivel latinoamericano, Cordero no se sintió identificada con este giro hacia los eventos, ya que su búsqueda era la de un espacio más íntimo. Esto la llevó a alejarse de Anacruza sin haber existido un quiebre a nivel personal o estético con el proyecto. En general, sus recuerdos son de no haber tenido una participación intensa ni en el taller 666 ni en Anacruza, ya que en este periodo era madre separada de 2 niños pequeños y tenía que trabajar de forma paralela a sus estudios y a la maternidad. Por último, el año 90, Cecilia Cordero, o en la década del 90, comenzó a tomar clases con el compositor Andrés Alcalde. En los años 2000 pasó de las clases privadas a los talleres de composición de Alcalde, de los que participa hasta el día de hoy. Los miembros del taller discuten sus creaciones grupalmente y a veces componen obras para otros miembros del taller, ya que algunos de ellos son intérpretes. Nuevamente, Cecilia es la única mujer de este grupo. Como algo fundamental, destaca que se trata de un espacio colectivo, una experiencia que tiene que ver con abandonar el yo y pensar en el nosotros. Aquí tengo algunas notas de nuestra conversación que, en honor al tiempo, no voy a leer completas, pero como se puede ver, está bastante reflejada esta idea de perder el yo y de pensar la composición como un oficio, una manualidad o artesanía.
donde la obra musical crece puntada a puntada o hilo a hilo como un telar, llevando a cabo este oficio sin tener una finalidad más allá del oficio mismo, encuentra la satisfacción interna que la motiva a componer. Señala que escribe lento y poco, pero que no pretende otra cosa. En este sentido, al menos al año 2021, Cecilia no busca que su obra sea recibida o comprendida por un gran número de personas. Es consciente de que el lenguaje musical con el que se identifica actualmente, y la cito, no le interesa absolutamente a nadie, lo cual es bien liberador. Su concepción de la composición corresponde a un juego que se realiza a partir de operaciones interválicas en el marco de una atonalidad solo parcialmente estructurada a partir de series. Esto lo podremos ejemplificar a partir de una breve mención de la obra Huacay del año 2004, que escribió para obtener el título en composición en la Universidad de Chile 2 décadas tras su egreso de la carrera, bajo la dirección de Eduardo Cáceres. En esta obra se aprecia también su interés en conectar este juego musical con contenidos extramusicales significativos. Huacay es un homenaje a su amiga Inés de Ramón, profesora y guitarrista como ella, tras su fallecimiento. En la obra, el número 5 simboliza el grupo en el que compartió con su amiga, donde eran 5 miembros, lo que da el pie para tener 5 instrumentos y 5 movimientos. Aquí ven ustedes los nombres de los movimientos. El primer movimiento se basa en una serie pentafónica, por ende de 5 tonos, y en cada nuevo movimiento se van a agregar 2 tonos adicionales, hasta llegar en el movimiento 5 a agregarse el tono que faltaba, que es el inmanente y universal do natural. No existe en la obra un trabajo con las series en el sentido de inversiones, retrogradaciones, sino que la compositora se refiere más bien a una conciencia de los 12 sonidos, lo que no necesariamente significa que tengan que estar todos presentes. La palabra quechua huacay tiene distintas connotaciones que van desde llorar hasta significados musicales, como cantar o tañer un instrumento. Estos diversos significados configuran la dramaturgia de la obra. El quechua se vincula aquí con la procedencia de Cecilia de la ciudad de Antofagasta en el norte de Chile, vecina del desierto y las culturas andinas. Vamos a escuchar ahora 2 muy breves fragmentos de esta obra. El primero corresponde al inicio de Kai, espero estar pronunciándolo bien, que es este primer movimiento escrito sobre una base pentatónica donde es evidente la sonoridad andina. Para eso voy a dejar de compartir. Déjenme ver si lo estoy haciendo bien. Estaba todo bien, pero justo ahora se me perdieron ustedes. Ya, aquí sí. Y voy a pasar entonces a compartir. Denme un segundo. Ahora sí. El segundo breve fragmento corresponde a Huacachi, que es el movimiento donde están presentes los 5 instrumentos. En este caso, Cecilia emula la sonoridad de las baterías urbanas, artesas, que se escuchan en las calles de la ciudad. A tono con esta sonoridad cotidiana, el canto entona las sílabas la, la, la. Ella señala, el la no es ni docto ni popular, es cotidiano, subdesarrollado. Y ese, no, parece que también lo voy a tener que abrir de nuevo, no sé por qué razón, aunque ya lo tenía abierto de antes. Ahora mi
querido iTunes, no aparece, aquí está, perfecto. Sí. Interesante. Ahora ya paso entonces a la última parte. Alguien abrió un micrófono, ¿no? Me parece que se acopla. Yo escucho algún micrófono que se acopla, no sé si ustedes también. Estás muteada, Daniela, vos, o yo no te escucho, a ver. Perdón, no sé por qué me había muteado, pero bueno, ahora iba a volver entonces al PowerPoint ya para terminar. Creo que están viendo mi PowerPoint, ¿no? Sí, perfecto, perfecto, vamos. Súper, ya estoy terminando. Bueno, para finalizar entonces, se lo voy a poner en grande de nuevo, pero ahí lo están viendo bien, ¿verdad? El Power. Estamos aquí. Para finalizar, podríamos preguntarnos por la relación que Cecilia Cordero establece con los espacios de la música contemporánea previamente abordados. Como comenté, su búsqueda ha sido la de espacios de diálogo de un carácter mayormente íntimo. Ha rehuido los grandes eventos y se ha sentido cómoda en espacios de confianza en los que el objetivo central es el acto de la creación en sí mismo, entendido como un oficio o una manualidad. Esta postura invita a cuestionarnos un relato enfocado exclusivamente en los eventos, las visitas de grandes compositores o ensambles, los estrenos que causaron revuelo o polémicas en el medio. Lo cierto es que no todas las creadoras o creadores han buscado tener un catálogo copioso o han buscado ganar grandes premios. Hay quienes han privilegiado escribir para sus amigos y que no han tenido conflictos en escribir poco o lento. Una narrativa de las últimas décadas del siglo XX chileno debiera considerar también estos aspectos. En tiempos en que la invisibilización de las mujeres compositoras y la necesidad de rescatarlas para la historia es un tema muy recurrente, veo a veces el riesgo de querer insertarlas en un relato arraigado en un paradigma patriarcal, reemplazando un panteón de los genios masculinos por otro de las genias femeninas. Parodiando a la querida Gabriela Mistral, yo no quiero que el camino sea ponerlas en un trono donde mis pies no llegan, donde las deshumanicemos hasta el punto de que no podamos mecerlas. No todas las creadoras fueron genias cuya vida orbitó en torno a la composición. Mucho más importante considero relevar sus propias maneras de vivir los procesos de creación, escribir quizás sobre las obras que no llegaron a componer o los premios a los que no quisieron postular. Es posible que este no hacer cosas haya estado motivado por la disconformidad ante paradigmas con los que no se han sentido identificadas. Con esto pienso en un breve comentario sobre el trabajo de Raquel Bustos ya mencionado, donde la autora clasifica a las compositoras entre aquellas con dedicación preferente o parcial a la disciplina y aquellas con dedicación eventual a la disciplina, una clasificación que ha sido replicada por investigaciones más recientes. Esta conceptualización alude a que existirían mujeres dedicadas en cuerpo y alma a la composición, mientras que otras habrían sido compositoras ocasionales, educadoras o intérpretes que de vez en cuando escribieron música. Lo cierto es que ningún compositor hombre en Chile y muy pocos en el mundo vivieron durante el siglo XX dedicados exclusivamente a componer. ¿Por qué entonces cuando escribimos sobre ellos nadie se pregunta cuánto tiempo de su vida dedicaron a componer? ¿Y cómo podemos ensayar narrativas en las que también hablemos de otros aspectos de la vida de creadoras y creadores sin que esto vaya en desmedro del valor que le podamos atribuir a su obra? En el caso de Cecilia Cordero,
En la entrevista me comentó que en el marco de la última ola feminista le suelen preguntar si se ha sentido marginada o invisibilizada, a lo que ella responde que nunca se ha sentido discriminada como compositora y que el hecho de que las mujeres de su generación sean un número más reducido en cuanto a compositoras tiene que ver con la participación progresiva de la mujer en la sociedad que sigue en desarrollo. Tampoco se identifica con una lucha binaria entre hombres y mujeres, sino destaca que tenemos que transitar todos juntos como sociedad el tema de los derechos de la mujer. Pese a esto, en su visión de la creación musical resuena claramente un discurso que ella acepta como femenino: el entendimiento de la composición como artesanía, como espacio privado o íntimo, el desinterés por la búsqueda del éxito. Su búsqueda no es la de la visibilización, ya que se siente cómoda componiendo sin llamar demasiado la atención y agradece una conversación en torno a su obra, pero no tiene anhelos de entrar a un panteón de genios en los que probablemente no crea. Una escritura con perspectiva de género debiera revisar también la reproducción de paradigmas de escritura y relatos teleológicos con los que las creadoras mujeres no se han identificado y que no son representativos de su manera de darle sentido a sus propias trayectorias artísticas. Y con eso termino. Muchas gracias. Muchas gracias, Daniela, por tu presentación. Se vio todo y se escuchó todo, así que aguardamos después las preguntas y la interpelación. Así que, si estamos todos de acuerdo, vamos a presentar a la tercera expositora, que le voy a pedir que abra la cámara. Yo no la veo, pero está allí, que es Nayibe Ananías. Nayibe pertenece a la Pontificia Universidad Católica de Chile, también Santiago de Chile. Bienvenida, Nayibe, a esta mesa, y su trabajo se titula Cronista, Colaboradora, Crítica, Mujeres que escribieron de música en Brasil, 1899-1960. Así que cuando quieras, comenzamos. Perfecto. Hola, buenas tardes a todos, todas, todes. Bueno, Bien. desde ya, como les decía, agradezco mucho la posibilidad de presentar este tema, que creo que está muy en boga, esto de hablar de mujeres en la música, no solamente en el eje anglosajón, sino que también en nuestro continente, y también una persona como yo, una investigadora como yo, chilena, que aborda un fenómeno brasileño, algo que puede llamar la atención. Si quieren después lo podemos discutir. Pero desde ya les cuento que, bueno, estoy en proceso de cierre de esta tesis doctoral que estoy llevando a cabo en el doctorado en Artes, Convención en Música en la Universidad Católica de Chile. Mi tesis es sobre la crítica musical ejercida por mujeres en Brasil durante fines del siglo XIX, perdón, y hasta 1960. Un año importante para Brasil en términos musicales, la eclosión de la bossa nova, así que los discursos en esta mitad de siglo realmente son importantes respecto del samba, bossa nova, así que eso es lo que estoy terminando ya. Bueno, acá es importante hablar de cronista, colaborador y crítica. ¿Por qué? Son tres acepciones diferentes. Ser crítica obviamente habla de una mujer que tiene un juicio de valor, que tiene un argumento, que opina, que tiene una validez y que las personas la leen porque ella, o en su momento él, escribía de música. Ser cronista es ser lo que hoy podríamos llamar periodista, que informa, solo notifica, escribe breves, reseñas, pero no hay un juicio de valor propiamente tal. Y ser colaboradora también puede colindar entre ser cronista y ser crítica musical, pero son personas que solamente están esporádicamente en estos medios de música especializada. Bueno, para ir ya a lo que nos convoca, a fines del siglo XIX y inicios del XX, yo hipotetizo que escribir de música en Brasil era un oficio eminentemente masculino, y no solamente en Brasil. También fue un fenómeno que se replicó en Chile, en Argentina, en Inglaterra, en Alemania, en Estados Unidos. No es desconocido para todos nosotros que la crítica musical ha sido eminentemente masculina. Esclarecer cómo y cuándo las mujeres en Brasil, en esta época, se animan a ser cronistas, es decir, a reseñar la música o a criticar la música, es mi labor.
lo que he podido desarrollar en mi tesis doctoral. Bueno, para poder definir quiénes son mujeres que escriben de música, o mujeres que reseñan de música o que consignan ciertos aspectos de la música, yo realicé en el 2019 una pasantía doctoral en Río de Janeiro, lugar donde está todo el acervo bibliográfico y hemerográfico sobre revistas especializadas en música. No solamente de música popular, sino que también música clásica o como ellos denominan música erudita. Para esto revisé alrededor de 40 revistas impresas en Brasil desde el año 1899 hasta 1966. 36 de estas fueron revisadas en la Biblioteca Alberto Nepomuceno de la Escola de Música de la Universidade Federal do Rio y 4 en el Arquivo do Estado de São Paulo. Por ende, tuve que moverme bastante entre Río de Janeiro, São Paulo e inclusive Curitiba para poder acceder a estas revistas musicales. Eso sí, para efectos de este trabajo, solo me pude centrar en 20 publicaciones. ¿Por qué? Porque esta tesis que yo estoy trabajando se sustenta en el criterio de mujeres que escribieron de música. Y solo encontré en 20 publicaciones mujeres que en efecto escribieron de música. Entonces, ¿cómo yo categorizo estas revistas? Hay 2 categorías: de cultura musical, revistas de cultura musical, y de instituciones de formación musical. Hay un listado más adelante que los vamos a revisar. Ahora, el apellido de cultura musical no es algo que emergió de la nada o que se me ocurrió tildarlo así, sino que me basé mucho en las portadas de las revistas de los años 20, años 30 en Brasil, que decían revista de cultura musical o cultura musical y cualquier otro mote. Entonces, cultura musical era tanto lo que se repetía que fue como, bueno, este va a ser una categoría de análisis. Y de instituciones de formación musical, por supuesto, órganos relativos a conservatorios, escuelas de música, universidades, todo eso. Y lo que vamos a examinar ahora, porque yo en otros trabajos he examinado varias categorías de análisis, pero lo que nos importa acá hoy es hablar del lugar de edición de estas publicaciones donde escribían mujeres, no solo mujeres, obviamente colaboradores hombres, quienes conformaban un equipo directivo y de redacción, es decir, colaboradores permanentes, esporádicos, si había corresponsales, por ejemplo, tanto brasileños o extranjeros, donde por supuesto había mujeres que escribían de música, y por último, y para mí lo más importante, la contribución de mujeres como articulistas. Y acá nuevamente, articulistas mujeres críticas, articulistas mujeres colaboradoras, articulistas mujeres que ejercían la crónica periodística. Es decir, quienes firman asiduamente. Por favor, la siguiente diapositiva. Bueno, esta es la tabla de las revistas que pertenecen a la categoría de cultura musical. Como podemos ver acá, la mayoría de estas revistas, al menos de esta categoría, fueron editadas en São Paulo, Río de Janeiro, muy pocas fuera de este eje tan importante, hasta el día de hoy importante. O Violino, por ejemplo, fue editado en Salvador de Bahía en la década del 50. Por favor, la siguiente diapositiva. Y podemos ver que en ciudades como Recife, Natal y Petrópolis, que pertenece al estado de Río de Janeiro, hay revistas de instituciones de formación musical donde sí encontramos mujeres que escriben de música. Pero por supuesto, la preponderancia editorial se encuentra entre Río de Janeiro y São Paulo. Por favor, la siguiente diapositiva. Procedencia. Acá quise colocar, independiente que el título queda como una segunda línea, pero una imagen de este trabajo de campo que yo realicé, de estas revistas, que lamentablemente las revistas de música en Brasil no todas están digitalizadas en la hemeroteca digital brasileña, perteneciente a la Biblioteca Nacional de Brasil, que es muy fácil buscar, uno busca, no sé, música erudita más algo y encuentras esa referencia. En este caso, no existe digitalizaciones. De hecho, en la Biblioteca Nacional tampoco pude encontrar revistas de música propiamente tal. El acervo que se dedica a eso estaba cerrado
hace muchos años. Entonces, por eso tuve que acudir a la Biblioteca Alberto Nepomuceno. Y me parecía importante colocar este tipo de fotografías, como en el caso de O Violino, que pertenece a Salvador de Bahía, porque dice órgano, en portugués, órgano noticioso, violinista y literario. O sea, ahí está dando su declaración de intereses, que es lo que va a cubrir en esta revista, partiendo por el título. Entonces, entre las décadas de 1920 y 1950, en Río de Janeiro se editaron 10 revistas especializadas en las que escribieron mujeres. A diferencia de estas revistas cariocas de Río de Janeiro, en las de Sao Paulo, es importante decir paulistanas y no paulistas, porque paulistanas son de la ciudad de Sao Paulo y paulistas del estado de Sao Paulo. En estas revistas hemos hallado a mujeres que escribieron de música desde el fines del siglo XIX y hasta la década del 60. Pese a la preeminencia de publicaciones cariocas y paulistanas, que obviamente hasta hoy concentran la mayor población en Brasil, durante la primera mitad del siglo XX yo encontré 4 revistas especializadas en las que también contribuyeron mujeres. 3 provenían de capitales estatales. La revista SOM, como pudimos ver en las tablas anteriormente, de Natal, que pertenece al estado de Río Grande del Norte, la revista musical de Recife, del estado de Pernambuco, y O Violino, de Salvador. Y además Música Sacra, que pertenecía a la ciudad de Petrópolis, en el estado de Río de Janeiro. Por favor, la siguiente diapositiva. Colaboradores frecuentes. Y acá quise colocar otra foto de la revista CBM, que es la revista del Conservatorio Brasileño de Música. Una revista que se editó en los años 50, de hecho, esta portada corresponde a 1956, año 1, número 2, con un tiraje de sobre 2000 copias, que eso es muy importante para la época y pensando en una publicación especializada de un conservatorio. Y cabe destacar en la lista de colaboradores que hay bastantes musicólogos, críticos musicales brasileños, por ejemplo, Luis Heitor de Correa Acevedo, que es un gran musicólogo brasileño, y otros colaboradores como Andrade Muricy, por ejemplo, críticos musicales, pero también hay mujeres que escribían de música, y no solo que escribían, incluso que dirigían estas publicaciones musicales, como el caso de Revista CBM, que fue dirigida siempre desde 1956 por Antonieta de Souza. En la década de 1920, la supremacía de la crítica musical permaneció en manos de intérpretes y compositores. Por supuesto, para ejercer la crítica musical, al menos en esa época, hoy lo podemos rebatir, es que tenías que saber de música. Y no solo tener el conocimiento de música, sino que haber empíricamente tocado la música o haber escrito la música o haber estudiado música formalmente. Si tú eras una persona aficionada a la música, pero que sabía, no iba a ser aceptada en el círculo. Por ende, la crítica musical siempre en Brasil ha tenido esa cercanía, saber de música, interpretar la música, conocer la música. Desde los años 30, algunos nombres se repetían a menudo, tanto en revistas de Río de Janeiro como de Sao Paulo. La prensa diaria reseñaba concisamente algunos artículos, los principales artículos y redactores. Por ejemplo, de aspecto agradable y bien cuidado, incluye interesantes colaboraciones. Comentaba el diario A Noite de la revista de la Asociación Brasilera de Música en el año 33. Y esta cita me gusta. Como siempre, sus páginas poseen importantes contribuciones musicológicas. Ratificaba el diario de noticias. Ahora, ¿de quién era esa contribución musicológica? Luis Heitor Correa de Acevedo, Andrade Muricy, como señalé antes, Egídio de Castro y Silva, Octavio Bevilacqua, que era bastante polémico en sus críticas y tuvo bastantes pugnas, por ejemplo, con otro gran crítico, que era Óscar Guaravarino, Renato Almeida,
que no solo tuvo contactos en Brasil, sino que incluso tuvo un fuerte vínculo con Gabriela Mistral. No sé si ustedes sabían, pero Gabriela Mistral fue cónsul en Petrópolis a inicios de la década de 1940 y tuvo un gran nexo con musicólogos y críticos y críticas musicales brasileños. Incluso escribió de música tanto en Chile como en Brasil y era amiga íntima de Renato Almeida. También otros musicólogos como Brasilio Itiberé da Cunha y, por supuesto, Mario de Andrade. En la siguiente diapositiva, por favor. Hubo otros representantes de la crítica musical que, pese a que no pertenecían al estrecho grupo del profesor Luis Eitor, Chico G. Acevedo, que incluso en la prensa nadie colocaba sus apellidos, era el profesor Luis Eitor. Así era conocido. Porque esa forma de reducir es como obvio, es el profesor Luis Eitor. Ya es suficientemente conocido como para colocar sus apellidos. Entonces, estas personas compartían créditos en revistas especializadas. Entre ellos, Claudio Santoro, que escribía, compositor, escribía en Música Viva, Guerra Peixe, también compositor, también escribía en la revista Música Viva, que era una revista de música, digamos, nueva, de música contemporánea, donde siempre se abordaba, por ejemplo, la obra de Heitor Villalobos. También escribía Eurico Nogueira França, tanto en Música Viva, Música Sacra y Sinfonía, Gastão de Betancourt, Música Sacra y la revista CBM, el Conservatorio Brasileño de Música, y Renzo Mazzarani, en Música Sacra. Mario de Andrade, un hombre como el Leonardo da Vinci brasileño, que hacía de todo. Era crítico musical, escritor, poeta, profesor, pianista, modernista de la Semana de la Modernidad en Sao Paulo. O sea, era un hombre que estaba presente en todas las áreas del conocimiento en Brasil y también ejerció la crítica musical. Entonces era un hombre bastante omnipresente en ese campo. Por ende, colaboró en muchas revistas, como por ejemplo Música Viva, Música Sacra, y en esta, Ilustração Musical, que no se alcanza a leer, pero en este apartado de colaboradores brasileños aparece su nombre. Y es una revista de inicios de la década del 30 en Brasil. Por favor, la siguiente diapositiva. Y esto es importante, creo yo, cuando hablamos de críticas mujeres. Y acá enfatizo con esto de ser crítico y no crítica. Performar un género contrario y gramaticalmente eludir las normas fue el modo en que algunas críticas musicales brasileñas, como por ejemplo Magdala da Gama Oliveira, que es una de mis principales casos de estudio en mi tesis doctoral, evocó en el año 43 un episodio que yo siento que es de discriminación. Y acá cito en negrita lo que ella reproduce. Había terminado el curso en el Instituto de Música en Río de Janeiro y acababa de ingresar a un periódico para hacer la crítica de los conciertos. Entusiasmada con el nuevo puesto, decidí saludar personalmente a un famoso pianista, que queda en el anonimato, cuyas interpretaciones lograron llevar al éxtasis mis tremendas exigencias precoces. Soy el crítico musical del diario Carioca, dije yo, Magdala, en un arrobo después de apretar la mano del semidios. El artista fijó los ojos en mí, percibió en el fuego de mi exaltación todas las exageraciones de los 20 años y exclamó con ironía, casi como un insulto, ¿usted, crítico de arte? No creo. La risa del ídolo me incendió el alma, quemando en un segundo todas mis vanidades. Me retiré del teatro. Al final, sabía que el ídolo estaba en lo cierto. Siguiente diapositiva, por favor. Mujeres que escribían de música en esta primera mitad del siglo XX. A partir de que el trabajo de campo que pude recabar, digamos, concluye de que hubo cronistas, colaboradoras y mujeres que escribieron de música, bueno, entre esas tres tipologías, yo encontré alrededor de 115 mujeres que escribieron de música en Brasil. Por supuesto,
No es una cifra categórica, no puedo afirmar que solo 115 mujeres escribieron de música en ese periodo, porque sé, por ejemplo, que he omitido a mujeres que escribieron, por ejemplo, en la prensa diaria, tanto en diarios de circulación nacional de Río de Janeiro o de Sao Paulo, que he ido encontrando de a poco, pero en el caso de las revistas que yo examiné, de las tablas que ya expuse, al menos 115 escribían de música, no necesariamente que criticaran música, sino que escribir sobre la música. Lo que digo acá, es triste aún, que es muy probable que quizás yo no las haya identificado porque probablemente ocupaban seudónimos no femeninos. Y suele pasar. De hecho, les quiero contar una anécdota, muy breve. Una de mis casos de estudio de mi tesis doctoral se llama Ondila Portela Ribeiro Dantas, la temida crítica musical DOR. Y ella escribió durante 40 años, desde los años 30, en el Diario de Noticias de Río de Janeiro, un diario que tuvo mucha circulación en esos años. Y cuando yo recién comencé a explorar sobre la crítica musical femenina y buscar mujeres que escribían de música, al menos en la prensa diaria, encontraba DOR. Y yo dije, afrancesado, por supuesto, pero obvio que es hombre. Mi sesgo, obvio que es hombre. Entonces la eludí. Y después, buscando otras cosas de DOR, me enteré que era mujer. Y eso fue el año, no sé, 2018, en plena investigación. Entonces dije, wow, ¿por qué DOR se llama DOR? ¿Y cómo escribe DOR? ¿Y cómo la denominan? Si es la señora Ondina Portela Ribeiro Dantas o es DOR. Y finalmente es DOR. Todo el mundo la denominaba DOR. Era la temida crítica. De hecho, le decían la marechala, porque era muy autoritaria, casi militar. Y yo no la pude identificar en un inicio. Entonces, a raíz de esta anécdota, les quiero comentar de que, claro, Daniel, te quiero comentar que ya estamos en tiempo, así que yo te voy a pedir 2 minutos para redondear o avanzar en el PowerPoint. Sí. Sí, de hecho, algo que les quería comentar respecto de esto, respecto de las proveniencias disciplinares de estas mujeres que escribían de música. Muchas eran musicólogas, otras podían ser directoras corales, compositoras e intérpretes, por lo general pianistas, violinistas o cantantes líricas. Pero también habían otras mujeres que escribían o que diseñaban la música y eran declamadoras, poetisas, escritoras, profesoras, abogadas, bibliotecarias e incluso encontré una catequista, una mujer ligada a la Iglesia Católica, pero que no estaba vinculada a ningún conservatorio ni había estudiado formalmente música. La siguiente diapositiva, por favor. Es necesario acotar estas 3 cosas, que no todas las mujeres que escriben de música en este periodo fueron brasileñas. Hay algunas que que no ejercían como corresponsales en el extranjero, eran intelectuales o artistas muy aclamadas en Estados Unidos o en Europa. Por otro lado, algunos nombres no aparecían en los escalafones de la publicación. Es decir, a veces en las revistas aparecían muchas mujeres que colaboraban, como estas colaboradoras, cronistas, pero que en efecto no aparecían firmando las crónicas que supuestamente habían realizado. Y por último, considerando que las intérpretes ejecutantes que se formaban a temprana edad, algunas comenzaban inmediatamente a ser articulistas, pero muy adolescentes, muy pequeñas. Quizá hipotetizo que tras egresar del conservatorio, algunas jóvenes querían incursionar en este terreno escritural periodístico. La siguiente diapositiva, por favor. Bueno, acá digo que no se menciona a todas las mujeres que escribieron de música, pero sí me quedar con esta foto de la revista Brasil Musical de los años 20, en que aparece la directora coral Seisão, Concepción, de Barros Barreto. Y cuando yo estaba haciendo mi trabajo de campo me llamó mucho la atención que en Brasil Musical en los años 20 apareciera as nossas colaboradoras, nuestras colaboradoras, mujeres, con un retrato muy de la época, como muy artístico, y me llamó mucho la atención eso, de nuestras colaboradoras. La siguiente diapositiva, por favor.
De hecho, también mujeres que criticaban y que analizaban, por ejemplo, la obra pianística de Héctor Villalobos, como por ejemplo Silvia Guaspari en la década del 40 en revistas como Música Viva. La siguiente diapositiva. O también mujeres que dirigían revistas musicales, y con esto culmino, que no solamente criticaban o reseñaban o someramente hablaban de música, sino que también desde la década de 40 y en los 50 encontré a mujeres como María Luisa Lelis García, que dirigía la revista Lira y que era directora del Conservatorio Dramático y Musical Conselheiro Lafayette. También a la profesora María Erlinda de Andrade Freitas, que dirigía O Violino. También, ya había mencionado a Antonieta de Souza, directora del Conservatorio Brasileiro de Música, que también dirigía la revista del mismo nombre. Y por último, a Dinoragi Carvalho, quien escribe en esta nota, que no se ve muy bien, pero sobre el Conservatorio Dramático Musical de Sao Paulo, que dirigió la revista Jornal de Música en los años 50 y que incluso fue muy alabada por Mario de Andrade por sus cualidades pianísticas. Eso. Muchas gracias. Muchas gracias, Nayibe, por tu presentación, por todo este panorama que luego seguramente discutiremos. Y bueno, ahora sí, vamos a pasar entonces a la etapa de la interpelación y la vamos a invitar a Camila Juárez, que estará encendiendo ahí la veo a Camila ya. Bienvenida, Camila. Camila es investigadora de la Universidad de Buenos Aires y la Universidad Nacional de Quilmes, Argentina. Así que, bueno, Camila va a usar sus minutos para hacer una devolución de los trabajos y preguntas en todo caso. Gracias. Bueno, buenas tardes, todas, todos, todes, ¿cómo están? Bueno, yo estoy muy contenta de estar acá y quería agradecerle también a Lorena Valdebenito por esta hermosa invitación para comentar los trabajos que acabamos de escuchar. También agradecerle a las expositoras, por supuesto. Bueno, voy a intentar hacer trazar algunos puntos básicos que me parecieron interesantes en esta presentación para que no se haga recontra largo. Pero por un lado trataba como de trabajar algún eje común, ¿sí? De las tres presentaciones que tienen que ver claramente con el siglo XX, ¿sí? Si bien, bueno, la de Nayibe tiene que ver con la primera parte del siglo XX, la de Daniela y Lorena con la segunda parte del siglo XX, pero de algún modo son trabajos que visibilizan, ¿no? La producción musical de mujeres en este siglo, y en relación también a los modos femeninos de hacer música, los modos de hacer crítica musical y los modos de pensar la música, ¿no? En diferentes contextos, porque recién Nayibe habló de Brasil y Daniela y Lorena de Chile, ¿no? Pero siempre estamos hablando de un contexto local latinoamericano. En todas se revisó un poco esto de la relación asimétrica, fuerte, que existe entre la participación de mujeres y de hombres, ¿no? La participación femenina y masculina dentro de los diferentes campos que cada una trabajó. Me gustaría comenzar específicamente con el trabajo de Nayibe Ananías, que acabamos de escuchar, ¿no? Que ella mapea, fue muy interesante porque mapeó el papel cultural de la mujer, ¿no? En el campo de la crítica musical, en publicaciones escritas especializadas, desde el fines del siglo XIX a 1960. Bueno, en el medio ya puedo ingresar una pregunta para ella y es, bueno, ¿qué ocurría antes, ¿no? De fines del siglo XIX? De repente me quedó como una duda sobre este recorte, pero es una duda así personal, ¿no? Digamos, si ella pudo descubrir quizás otras mujeres que poco a poco iban ingresando en ese campo, o quizás era un campo de información, ¿no? Digamos, es una duda así rápida que tuve en este momento, y específicamente en San Pablo y Río, ¿no? Unos puntos interesantes que son las variaciones históricas sobre los distintos temas de interés, ¿no? Las categorías entre las revistas y demás,
y también las tensiones, ¿no?, que existían dentro de este campo, ¿no?, entre profesionales o en formación, que era un campo claramente masculino, ¿no? Y vos hablás de un campo hipermasculinizado, ¿no? Sí. De la crítica musical. Entonces, y cómo se legitimaban las mujeres allí, ¿no? Ser crítica Claro. y no crítica, ¿no? Y ella misma después dice, bueno, quizás tenía razón. Digo, cómo se performaba esa parte también me interesó, ¿no? Esa legitimación a partir del género contrario. Vamos a hacer toda la devolución, Camila, entera, y después cada una responde en su aspecto y bien, en lo puntual. Sí, acá ya ingresé con Naive, ¿sí? Pero bueno, al principio quería como unir los tres trabajos. Bueno, esto de la discriminación en el trabajo, yo leí algo de, yo quería ser sapo, pero no mujer, que dice una de ellas, ¿no? Entonces, bueno, eso era interesante. Y te quería preguntar también, bueno, dos cosas más. Uno es, ¿cómo se animan a escribir de música? ¿No? Que era tu pregunta inicial. Y luego, ¿cómo va cambiando, si es que cambia, ¿no?, en este recorte que vos hacés, esa visión androcéntrica que vos señalás, ¿no?, del campo, años 20, 30, incluso 40. Vos después decías, bueno, en los 50 es un momento de apogeo o de irrupción, ¿no?, de las mujeres, y si vos allí encontraste rastros, digamos, que tensionaran o problematizaran esa visión androcéntrica de la cual hablas, ¿sí? Bueno, eso con respecto al trabajo que acabamos de escuchar. Quiero ser rápida, así que bueno, los trabajos de Daniela y de Lorena claramente se relacionan en que hablan de un fenómeno chileno, y ya más sino de la segunda mitad del siglo XX, y de la creación compositiva específicamente, ¿no? Compositiva, interpretativa de mujeres. En el caso anterior, Nayibia hablaba de la crítica musical, ¿no? Entonces, las décadas del 80 y 90 en Chile, que plantea Daniela Fugli, me interesan muchísimo esas décadas, y ella señala claramente esto de las iniciativas autogestionadas, que permite también redes, que permiten colectivos y otros modos como de usos, prácticas, ¿no?, entre personas, y también otros liderazgos, ¿no?, donde quizás ahí empiezan a entrar las mujeres. Entonces ahí hay algo de vuelta, ¿no?, de la visibilización de estas figuras, a partir también de la base de datos que armó Daniela, que está buenísima, ¿sí?, que es súper extensa y demás. Y me interesó mucho en el diálogo con la compositora Cecilia Cordero, ¿no?, esto de la problemática de la composición femenina, ¿no?, de cómo llegar a esa problemática, ¿no? Porque de repente me preguntaba, bueno, ¿qué pasaba en los años 80 y 90? Digo, como un tema, como un asunto conceptual o teórico. ¿Era un asunto, digamos, a pensar? ¿O quizás es algo que se va como desglosando hoy, vamos desglosando entre todas, todos, hoy, ¿no? Incluso las propias compositoras. Eso me interesa bastante, digamos, saber tu opinión al menos, incluso si está Cecilia Cordero también nos puede desasnar mucho más, pero digamos, ¿cómo ingresar a esa problemática a través de una charla, ¿no?, como la que vos nos relataste? Y luego algunos como puntos que me gustan muchísimo, estos del oficio, de la manualidad, de la red, como un telar, decís vos, ¿no?, de ese diálogo íntimo que rehuye a estos grandes eventos, ¿no? Y cómo estos rasgos, estos elementos, deberían ser incluidos en una nueva, digamos, narrativa nueva, en otro tipo de narrativa, que incluya también estos aspectos, porque creo que son fundamentales, ¿no? Claramente,
Y eso me gustó muchísimo, digamos, como propuesta, ¿sí? Esta revisión del modo de narrar la historia de las mujeres compositoras, que en algo no, sino que se vincula también con la propuesta de Lorena, ¿no? En este caso, cuando ella habla de un otro logos, ¿no? Sería como algo parecido epistemológicamente también, ¿no? Pero, digamos, la cosa de lo concreto, digamos, cómo hacer concreto todo este aspecto que me parece que es fundamental, ¿no? Escuchar esa voz de las compositoras y vos, Daniela, decís, bueno, de su manera de darle sentido a sus propias trayectorias artísticas, ¿sí? No de la manera tradicional, bueno, ¿cómo lo ven ellas? ¿Cómo lo sienten? ¿Cómo lo escuchan? Claramente. Entonces, de vuelta es un tipo de artesanía desde la propia investigación y desde la propia escritura de ese relato. Entonces me gusta cómo todo se va como uniendo, ¿no? En una misma mirada, que me parece súper productiva. Entonces, la pregunta tiene más que ver por este lado, ¿no? Es cómo desglosás este problema de la composición femenina a través de las charlas o de lo que fuera, quiero decir, de otro tipo de documentos, y cómo lo ves respecto de las décadas del 80 y 90, ¿no? Que también haces la relación con la salida de la dictadura. Entonces, ¿qué pasa con una conciencia quizás? No sé, con algo de todo esto. Me gustó mucho lo de las sonoridades locales, que vos también señalabas, ¿no? Del quechua y de lo serial, incluso allí, y de un uso diferente, que también tiene que ver con lo local, ¿no? Con ser compositora, pero también creo que tiene que ver con algo de lo local, de cómo resuena todo esto, bueno, situadamente, ¿no? Y acá me acuerdo, no sé, de Omar Corrado hablando de Juan Carlos Paz y demás. Bueno, muchas gracias, me encantó escucharlas, y bueno, las escuchamos. Gracias, Camila. Ahora voy a hacer la mala. Cada una le vamos a dar 2 minutos, tratar de sintetizar en 2 minutos cada una, por ahí después nos podemos estirar un poquitito, pero para después dar lugar al público. Así que gracias, Camila. Y vamos en orden, si les parece, Naive, 2 minutos para ir ahí al foco de lo que Camila comentó. Perfecto. Traté de anotar todo, pero puede que una idea se escape. Pero respecto de mujeres que escribieran antes del inicio del siglo XX, sí. Encontré muy pocas, en realidad. Podría mencionar dos, que es Paula de Manso Noroña, que de hecho era argentina, pero se radicó en Río de Janeiro y editó el Jornal das Señoras, el periódico de las señoras, y ella tenía un espacio de crítica de teatros, de ópera, de música en Río de Janeiro. Y era muy crítica, hablaba realmente mal de los cantantes hombres, era muy lúdica en su pluma, incluso decía, bueno, ustedes ya saben cómo me coloco, no me lean la próxima vez. Todo esto en portugués, por supuesto, pero era muy entretenido leerla, y esto es 1852. ¿Ya? O sea, bastante antes de cuando yo comienzo mi investigación. También encontré a fines del siglo XIX, 1896, a una que yo creo que es mujer, pero podría no serlo, pero por el tinte de la escritura se llamaba Sol Menor, como un acorde, Sol Menor, como bastante triste, y ella era muy, 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 muy crítica realmente. Ella sí hablaba de que la esperanza estaba en las mujeres intérpretes, las mujeres artistas, que el futuro era femenino, esto ya en los albores del siglo XX, y ella decía de que en realidad los hombres como que cuando estudian mal, que no tocan tan bien, que como que les tienen desidia, o sea, realmente era tratar mal al género masculino, ¿ya? Pero la primera mujer, yo podría decir, como Paula de Manso Noroña. Bueno, de hecho, en un trabajo yo abordé eso, de que en Brasil aún, y lo he hablado con varios colegas musicólogos, aún se instalan a dos grandes hombres como pioneros de la crítica musical,
que es Óscar Buenaverino, y Mario de Andrade, que ya hablé sobre él. Bueno, y había mujeres que escribían de música, como estos dos casos, o posiblemente otras más, que por seudónimos o por temas de trabajo de campo no las pude hallar. Pero sí había otras mujeres que escribían. Lo otro, que es importante y que no lo resalté en mi exposición, que ser mujer que critica la música, ser crítica musical, no implica necesariamente hablar bien de mujeres. ¿Ya? Hay algunas, como Magdala da Gama Oliveira, que realmente llegan a emitir juicios muy racistas sobre mujeres intérpretes de samba en los años 30 y 40, por ejemplo, mujeres de color, afro-brasileñas, y son mujeres. Entonces uno podría decir, ah, obvio, mujeres que escriben de música van a hablar bien de mujeres. No, no es necesario. Y sí, también hay algo que yo trabajo en mi investigación, que lo tengo en un capítulo, que es la relación de estas mujeres críticas, o mujeres que escribían de música, cronistas, colaboradoras, con los hombres. Y uno podría decir, bueno, sí, es un terreno hipermasculino, lo sabemos por defecto, y puedo aseverarlo porque no lo voy a mencionar acá, pero tengo un listado como anexos de mi tesis con los nombres uno a uno de todos los hombres que yo encontré que escribían de música como críticos de música entre 1899 y 1960 en Brasil. Entonces son más de 300. Solo puedo decir eso. Comparándolo con la cantidad de mujeres que escribían de música. Entonces, ¿era un terreno masculino? Por supuesto que sí, y no solo un fenómeno brasileño. Entonces, el caso de Magdala, cuando dice yo soy el crítico, claramente es una performance de género, es una forma de decir, me quiero legitimar, pero la legitimación viene desde identificarme como un yo hombre, aunque sea mujer. Por eso en esa cita que tú me decías que ella se sentía sapo y todo esto como en un cuento de un libro que ella editó en el año 33, Rabiscos, que decía, yo no quería ser mujer, yo quería ser sapo. Es una forma solapada de culparse por haber nacido mujer, por lo que implica ser mujer en esos años. Ella nunca se declaró feminista. Ella hablaba de feminismo, pero no dijo yo soy feminista. Y cuando hablaba de hombres, era muy cautelosa, hablaba de grandes maestros, evaluaba a grandes compositores, nunca los criticó realmente. De hecho, hay una carta de Magdala da Gama escrita a Mario de Andrade, este gran hombre importante de las Te artes pido brasileñas. que redondees, por favor. Sí, necesito terminar esta idea. Sí, Y el tema de las cartas que yo encontré, Magdala u otras mujeres como Marisa Lira, que son mujeres que escribían de música popular, la relación que tenían con hombres no eran precisamente de mujeres críticas o mujeres que los increpaban, sino que eran mujeres que en los años 30 o 40 estaban de acuerdo con sus opiniones o incluso pedían disculpas. Por ejemplo, Marisa Lira le decía perdón por ser una reportera tan barata, no estoy a su altura. Y esa carta las pude recopilar en el Instituto de Estudios Brasileños en la USP, en Sao Paulo. Están en mi tesis doctoral que todavía está en desarrollo, pero eso me impactaba, como que ser mujer no significa necesariamente tener una distancia total de los hombres o increpar, amonestar a esos hombres, y tampoco significaba hablar bien necesariamente de mujeres, intérpretes, compositoras. Eso. Gracias Nayibe. Vamos con Daniela entonces, con sus minutos. Bueno, muchas gracias Camila por todos tus comentarios. Claro, obviamente nosotras estamos en sintonía, yo también estoy muy curiosa de saber lo que tú estás trabajando sobre la década del 80, ¿verdad? Y efectivamente yo creo que aquí hay un tema, pero que no es, ¿cómo decirlo? Es bien amplio ver cómo abordarlo. Yo en mis conversaciones, no solo con Cecilia Cordero, sino también con musicólogas, con intérpretes de la década del 80, la verdad es que ninguna te va a decir, no, sí, yo me sentí discriminada, a mí me han invisibilizado, ¿verdad? Esos son como discursos que están sobre todo en auge desde el 2018 en Chile y que se proyectan a épocas pasadas, y las mujeres te van a decir, éramos una colectividad, éramos un grupo, trabajábamos todos juntos para hacer cosas, y bueno, quizás uno ve que había menos mujeres que hombres, pero claro, hay cosas también como externas que han influido en eso. En esta escena me refiero a autogestionada, donde como tú decías hay otra posibilidad de liderazgo, porque
porque si uno se mete a hablar del ámbito orquestal, ahí aparecen sí las discriminaciones como más reales, como la primera mujer Valin Georges, que llega a ser asistente del clarinete solista de la Orquesta Sinfónica de Chile, sí tuvo problemas porque era la primera vez que una mujer era solista en las maderas en la orquesta estatal más antigua del país. Entonces, es otro ámbito, ¿no? Como con otras jerarquías, y este ámbito de la autogestión es mucho más mezclado y como que funciona con otras lógicas. Ahora, a mí lo que me interesa de esta idea de la labor de algunas mujeres, que sí de alguna manera se asocia con lo femenino, en esta idea, ¿verdad?, como del telar, de la ocupación, de que la composición puede ser algo cotidiano. A mí lo que me parece más bonito es que es como darle una mirada distinta a esta idea del compositor encerrado en su torre de marfil. Justamente tú nombraste por ahí a Juan Carlos Paz, yo recordaba una cita de él que no me acuerdo, que él le dice a Francisco Kurtlange, bueno, y hasta que no pase tal cosa, yo seguiré escribiendo obras para guardarlas en un cajón. ¿Verdad? O sea, tampoco es inusual que un compositor vanguardista diga, yo escribo obras porque me sale de mi interior y si se tocan o no es como otro tema, pero hay una mirada como canonizada de eso, que es como decir, yo soy tan genio que mis obras son incomprensibles para la sociedad, pero desde mi genialidad y mi inspiración, que casi me cayó de un rayo divino, yo seguiré haciendo porque esto es lo que necesita la humanidad. Y seguramente en 100 años más alguien se dará cuenta, ¿no? Pensando también en Schoenberg, como esta idea, aseguré el futuro de la música alemana para los próximos 100 años. En cambio, la mirada femenina de este mismo fenómeno es, bueno, yo escribo porque me hace feliz a mí, me nutre, ¿verdad? Y así como hay grupos de tejedoras y mujeres que hacen cestería, yo compongo y lo hago con mucho cariño, con mucha dedicación y me nutre, pero finalmente si uno saca como los discursos en torno a, es lo mismo Juan Carlos Paz escribiendo encerrado en su casa que Cecilia Cordero escribiendo encerrada en su casa. Lo distinto es como este discurso en el que tú entiendes cómo ellos visualizan lo que están haciendo y luego cómo nosotros musicólogos integramos eso en un relato desprejuiciado quizás de algunos paradigmas que llevamos hasta inconscientemente todavía con nosotros, ¿no? Y ahí me hace mucho sentido resaltar esta idea de la estética austera, ¿no? Como tú decías, lo pobre, y que es muy local y bueno, en el caso de los 80 chilenos, la influencia de los Clamp justamente es muy grande, entonces por ahí yo creo que hay varias cosas que se debieran seguir explorando, o sea, el mismo Oscar Bazán estuvo dando ese tipo de talleres aquí también, entonces ahí habría mucho más que ahondar, yo creo, o sea, tampoco creo que sea propiedad de las mujeres este discurso, pero bueno, yo puse a propósito a Violeta Parra al final porque es como un hilo discursivo que viene igual de antes, esta idea de relevar la manualidad del arte, y no por eso es menos arte el arte, pero bajarlo un poco del panteón al ambiente cotidiano de las ocupaciones, de las cosas que hacemos con las manos finalmente. Creo que ahí hay todo un terreno bien interesante de explorar desde un punto de vista más discursivo también. Yo preferí enfocarme más en la materia misma con la que estoy trabajando y porque si no hubiera ocupado media ponencia en lo más discursivo, pero creo que se entiende un poco como por dónde va la cosa. Eso quizás para no quitar demasiado tiempo. Gracias, Daniela. Y ahora sí, nos vamos a tomar unos minutitos para ver si hay preguntas del público. Vamos a pedirles que prendan las cámaras si quieren. Y con la opción de levantar la mano, Marina va a ir dando la palabra si hay manos levantadas. Así que a levantar las manos, y si no hubiera tan inmediatamente, podemos seguir dialogando entre ustedes, o sea, tener ahora unos minutitos más, pero vamos a ver si hay preguntas. Ahí Cristian Guerra Rojas ha levantado la mano, ya le damos entonces la palabra. Cristian, ahí te vemos, bienvenido. Sí. Hola, muchas gracias. Ahora buenas tardes a toda la comunidad que en este momento está conectada. Primero que nada, felicitaciones a las tres ponentes en lo que han dicho. Lo que quiero hacer primero son breves comentarios y al final una pregunta específica. Respecto a la ponencia de Nayibe, bueno, me quedo por supuesto dando vuelta qué es lo que se podría hacer, qué es lo que podría hacerse respecto al mismo caso, pero en Chile.
en Argentina no sé si ya habrá alguna exploración respecto a la presencia de mujeres en la crítica, en los comentarios y en las colaboraciones en la prensa. En Chile me parece que hay poco o nada que se ha hecho al respecto, y hay el único dato que conozco y que ubico, es que justamente en el Semanario Musical de 1852, que es justamente el mismo año cuando Juana de Manso empieza con su periódico allá en Río de Janeiro, claro, detrás del Semanario Musical está Isidora Segers, y colabora también Flora Tupper, que era la hija, y colabora también Ana Faustina Sarmiento, la hija de Domingo Faustino Sarmiento, y que era la esposa del dueño de la imprenta, donde se hacía el Semanario Musical. Y al respecto, ahí hay un comentario también respecto hasta dónde, por supuesto, estas mujeres podían colaborar y podían acceder a esta posibilidad por los lazos familiares con los que contaban, por ser hijas de, hermanas de, esposas de, cómo funcionaba la sociedad del siglo XIX y hasta cierto punto todavía en gran parte el siglo XX y el siglo XXI. Eso a modo de comentario. En cuanto a Daniela, solamente un dato muy puntual, ahí tú mencionaste que Ella Ponce y Bárbara Oces no son parte del libro claro, de Raquel Bustos, y parece que no hay muchos datos acerca de ella, pero yo te comento al tío, si es que no tenías esos datos solamente. Ella Ponce Uribe es chileno-panameña, y ella estudió percusión, claro, es percusionista, y de hecho ahora es percusionista en la Orquesta Nacional de Panamá, y ha seguido creando. Entonces es un caso bastante interesante de ver. Y lo otro es y Bárbara Oce, bueno, Bárbara Oce es Alvarado, actualmente es profesora, creo que en Viña del Mar, y fue durante mucho tiempo también profesora en la Chile. Y tiene por lo menos un disco, creo que tiene más, pero por lo menos un disco con creaciones suyas, vinculadas a poesía de Jorge Teillier, si mal no lo recuerdo. Otro caso también interesante de seguir explorando. Eso, y nuevamente felicitaciones a todas. Bueno, vamos a las respuestas, Nayibe, en orden, Nayibe, Daniela y Lorena, brevísimas pero contundentes. Nayibe está muteada. Estás muteada, ahí. Perdón. Ahí. Mi breve, poca experiencia con Meet. Bueno, decía que agradezco mucho los comentarios de Cristian, y todo el rato estaba concordando con lo que decías, porque sí, el tema familiar, de hecho, qué lástima no tener la tesis lista para poder mostrárselas, pero sí tengo un capítulo, que es el tercero, donde hablo de los vínculos de consanguinidad, familiares, laborales, musicales, de estas mujeres críticas que yo abordo, que son 5, pero de varias, con hombres padres, hombres maridos, hombres hermanos, hombres tíos, hombre maestro, que ahí está la figura de Mario Andrade, por eso también yo la critico bastante. Pero sí, por ejemplo, Magdala da Gama Oliveira tenía un tío que era periodista y dueño de una imprenta. Lucia Branco, que fue una gran pianista y amiga de Mario Andrade, su padre fue uno de los fundadores del Conservatorio Dramático y Musical de Sao Paulo, de 1906, Hipólito da Silva. Y además, redactor de un gran semanario llamado Vida Paulista, a inicio del siglo XX. Otra de las mujeres que yo examino, llamada Beatriz Leal Guimaraes, ella estaba casada con el redactor jefe, editor general del Jornal do Brasil, un periódico muy famoso y de gran circulación nacional. Magdala da Gama Oliveira también. Marisa Lira tenía un nexo muy profundo con Mario Andrade. Entonces, la figura masculina, aunque uno quisiera eludirla, omitirla, siempre va a estar presente en la vida, en la trayectoria de estas mujeres. Y respecto de por qué, o sea, de lo que pasa en Chile, en Argentina, bueno, Silvia sabe un poco más del panorama en Argentina, ella ha trabajado eso, sobre ella Calcaño también. Desconozco lo que pasaba en el mismo periodo que yo abordo, pero sí he podido examinar, por ejemplo, lo que pasaba en la revista Pelo, que es esta revista de rock de los 70, 80 en Argentina, que he examinado algunas cosas y sí, hay pocas mujeres que escribían. Y en Brasil también uno pensaría que con la eclosión de la cultura popular, la tropicalia, iba a haber mujeres que escribieran de música. Hasta el día de hoy, si uno le pregunta a un periodista especializado, todos van a indicar a Ana María Baiana como la gran mujer crítica musical de la dictadura en Brasil, desde los 60 hasta los 80, 90 incluso. ¿Qué pasa en Chile? Yo, bueno, tengo citado un artículo tuyo, Cristian, sobre como el inicio de la crítica musical en Chile y José Sapiola.
Y claro, ahí abordas bastante como estos indicios de crítica musical, pero el campo de crítica musical como tal, al menos en Chile y en varios países, no ha sido abordado, y menos desde el énfasis de lo femenino. De hecho, algo que yo me he propuesto en algún momento, cuando culmine la tesis y futuras investigaciones, es abordar la crítica musical en Chile. Ahora, mi hipótesis es que la crítica como tal quizás emergió en los 90, con el advenimiento de la democracia en nuestro país. Hay grandes expositoras, grandes exponentes, perdón, de periodismo musical, crítica musical, revistas como Rock and Pop, pero claro, haciendo como el trayecto hacia atrás, creo que ha sido un poco difícil localizar mujeres en Chile. Daniela y luego Lorena, breves porque tenemos 2 preguntas más y ya no voy a poder estirar mucho la sesión, aunque está ahí para seguirla. Bueno, como dijiste, muy breve, igual yo le quería comentar a Nayibe que el tema red yo creo que es súper importante, más allá de las relaciones familiares, redes institucionales, o sea, yo también en mi doctorado trabajé Chile, Brasil, Argentina, y en Brasil es muy importante que hay grupos de poder que no se llevan bien entre ellos en toda esta época, entonces hay que ver, los que están en el Conservatorio Nacional de Música no se llevan bien con el Conservatorio Brasileiro de Música, hay tensiones entre los carioca y los paulistas, hay tensiones entre el Círculo de Mario y de Andrade, etcétera. Entonces yo creo que eso ayudaría, yo creo, a ver cómo y dónde se pueden instalar las mujeres, porque tienen muchas veces que estar condicionados por estas redes y cómo ellas logran ingresar a redes donde quién tiene el poder en la mano. Eso creo, te lo dejo como comentario, ya no para responderlo, pero como comentario porque creo que es súper importante a la hora de entender bien por qué en algunos lugares se pueden instalar personas y en otros no. O sea, creo que es algo como súper relevante. Y nada, pues en realidad, gracias, Cristian, sí, yo vi el caso de estas compositoras que efectivamente la una emigró, ese es otro gran tema, ¿no? Cuando hacemos historia, ¿qué pasa con las personas que han vivido en muchos países a lo largo de su vida y dónde los ubicamos, en qué tipo de relato? Quizás esa es la razón por la que la una compositora no está en el libro de Raquel Bustos y de la otra, claro, es que, insisto, ahí tenemos que seguir averiguando. A mí personalmente lo que me interesaría para seguir es la obra también de estas compositoras que mencioné que se pasan después a la música popular, como Carmen Aguilera y Francesca Ancarola, ambas con exitosas carreras en el ámbito de la música popular y que tuvieron una producción docta bien intensa, cortita pero muy intensa, con mucho estreno de obras para ensambles muy variados y creo que ahí hay mucho todavía por descubrir y averiguar. Le doy la palabra a Eduardo Cáceres, que hizo una pregunta, y luego está Juan Pablo González, y casi que ahí vamos a cerrar. Bien breve. Eduardo, bienvenido. Hola, en realidad para ahorrar tiempo no voy a preguntar porque eso implicaría responder. Claro, solo comentar entonces, muy bien. El comentario. El primer comentario es realmente agradecerle a Daniela y felicitarla porque lo que está haciendo es lo que estábamos necesitando en Chile los compositores y las compositoras hace mucho tiempo. Y ella ha venido a llenar este vacío que en realidad después de los años 70 nadie estaba abordándolo y pasaban las décadas y no pasaba nada. Entonces llega de pronto Daniela, ¿no es cierto?, y aborda esto. Y sobre todo es que se centra también en las compositoras que en la década de 80 y 90, ¿no es cierto?, hicieron realmente un gran trabajo. Leni Alexander, la misma Cecilia Cordero, Ida Vivado, la Iris Sangüesa, incluso Silvia Herrera, que se dedicó a la musicología, pero que también compuso. Y yo quiero destacar acá un aspecto que Cecilia Cordero se menciona como que está como guardada, ¿no es cierto? Sin embargo, yo la conocí trabajando durante muchos años, durante 10 años por lo menos, 15 años, en la agrupación musical Anacruza, de las cuales somos ambos fundadores también, Cecilia hizo un gran trabajo social, además su trabajo musical se expandió, de hecho Daniela está trabajando ahora con Pedro Iglesias y conmigo uno de los conciertos que se hizo en plena dictadura, que fue la única mujer compositora de ese concierto, que realmente fue muy valiente, por el sentido que se le dio, además porque era con textos, en plena dictadura realmente podríamos haber ido todos presos,
pero la verdad es que resultó que ella, además Cecilia, trabajó mucho en dar a conocer la música de los compositores, no solamente chilenos, también latinoamericanos. Y también muchas compositoras, digamos, de Argentina, de lo que me acuerdo, así vinieron Diana Ruth o Diana, no sé, Estela Perales, de Uruguay, Graciela Paraschivadidi, María Teresa Luengo, de Argentina, de lo que se me viene a la memoria. Y en realidad creo que este trabajo que ella hizo, además en el taller 666, que fue como un centro, ¿cierto?, de cultura que no murió y que estaba ahí, también Cecilia trabajó muy fuertemente. Yo quiero mencionar y quiero volver a insistir en el trabajo que está haciendo Daniela, porque a ella hay que recurrir si queremos saber de los compositores chilenos después de los 70, porque ella retoma el hilo, retoma esta posta, ¿no es cierto?, que me traía Luis Merino de antes, y ella se ha encargado, y nosotros decíamos, bueno, ¿quién se va a encargar de estudiar todo esto, de estos últimos 50 años? Y la verdad es que ahí aparecen compositoras también, como las que mencionó Daniela hace poco, como Carmen Aguilera, pero es curioso, Francesca Ancarola, Carolina Holzapfel, la Francisca Olivia, la hija de Florcita Motuda, Daniela Conejero. Es curioso, hacen un trabajo composicional, sin embargo se dedican básicamente a la música popular y han sido todas muy exitosas. Pero es curioso que a todo esto también pasaron por mis aulas, digamos, de composición, pero todas se dedicaron a la música popular fuertemente. Y esto es muy, muy curioso también y digno de ser investigado. Yo insisto en esta valoración, digamos, de Daniela y felicito también la intervención de Camila Juárez, que en realidad me dejó sorprendido, porque más que una interpelación, fue realmente con todos los datos que dio, fue como casi, ¿no es cierto?, una ponencia. Eso es todo. Muchas gracias. Gracias, Eduardo. Ahora sí, Juan Pablo González, que pidió, y breve, Juan Pablo, para... Gracias, Silvia, te saludo. Una pregunta para Daniela. Algo que hemos aprendido cuando aparece el tema de LGTQB+, es que lo femenino y masculino no tiene que ver con géneros o con genitales, sino que tiene que ver con construcciones de identidad, con sensibilidades, digamos, y con situaciones súper complejas, digamos, en los individuos. Entonces, obviamente que me encantó la entrevista a la Cecilia en cuanto a ese nivel de intimidad que puede manifestar la sensibilidad femenina, independiente que esté en un hombre o en una mujer, en relación a su vida y a su relación con la composición. Uno podría pensar que un compositor como Anton Webern, por lo pequeño de su música y por la poca obra, está un poco también dentro de ese mundo, ¿no? Que seguramente Cecilia también es tributaria a través de Andrea Alcalde. Claro, pero los compositores o los hombres nunca hablamos de nuestra paternidad, que tuvimos que interrumpir nuestra carrera porque fuimos padres, como que no existieran los hijos, ¿no? O que no tuviéramos responsabilidades en la vida doméstica. Sin embargo, la generación nueva, con toda la transformación que está habiendo en nuestras cabezas, seguramente sí. Entonces, mi pregunta es esa, digamos, ¿estamos ya a punto de, más bien de hablar de una sensibilidad femenina o masculina en cualquier sujeto, más que seguir, como decía muy bien Pilar en la mañana, seguir contando mujeres y hombres, compositores, intérpretes, críticas? Eso está bien contado. ¿Qué es lo que viene ahora? ¿Qué es lo que viene ahora? Eso. Voy a responder súper cortito. Yo creo que sí, Juan Pablo, que por ahí va la cosa. O sea, yo hablo por eso como de un discurso femenino, un discurso masculino, pero no necesariamente una estereotipación de la mujer como que ella va siempre a tributar a eso y un hombre a esto otro, sino que... Y claro, efectivamente yo lo pensaría así. Digamos que el feminismo justamente... la última ola al menos lo que busca también es como generar una nueva manera de pensar las relaciones de poder, las relaciones sociales, más allá de lo binario hombre-mujer. Entonces yo creo que por ahí iría justamente la cosa, cómo nosotros llegamos a un momento en que podemos abordar la composición musical y, por ejemplo, hacer un paper que sería súper feminista sobre la paternidad de Anton Webern y todas las obras que no pudo escribir porque estaba cambiando pañales y qué sé yo, y
Anton Bevan además tenía rasgos, le encantaban las flores, tenía esa cosa como de la Violeta, como que le gustaba cultivar el jardín y no sé, ¿por qué no? Yo creo que justamente por ahí iría la cosa, ¿no? De pensar en cómo tú armas un relato y que sea historiográfico, pero que esté pensado como desde otro lugar, para hombres, mujeres y para gente que no se identifica con una división binaria de lo que es el género también. Gracias. Bueno, en el chat van a saludar, yo voy a tener que ya cerrar esta sesión. Pensaba lo que decía Juan Pablo, una autora que nosotras consultamos o incorporamos, que es Lucy Green, habla de los modos de enunciación femenino y masculino, como en el sentido de lo lacaniano, ¿no? De los sujetos de enunciación, una posición femenina o masculina en la enunciación. Más allá de, después de todas las particularidades de género, de sexo o de diversidad o de sexo fluido y género fluido. Así que como sujetos discursivos, y vamos hacia ellos seguramente. En el chat están apareciendo saludos que no estoy pudiendo acá ver del todo, pero quiero cerrar porque sí, Eliana, bueno, no vamos a resumir, después lo leen. Gracias, saludos, felicitaciones a todos, eso es lo que estoy viendo. Quiero decir que es un honor haber tenido a estas 3 colegas chilenas exponiendo en esta mesa temática, un honor para mí conducir, tenerla a Camila Juárez en la interpelación y a todo el público que acá está, que está felicitando. Y bueno, vamos a invitar a la otra sesión que es a las 17, nos va a dar ratito para un café o un mate de este lado y un gran honor compartir esta jornada. Así que vamos por más. Saludos a todos y muchas gracias por la presencia. Gracias, Marina. ¿Dónde estás, Marina? Quiero que prenda la cámara. Sí, no me quiero olvidar de Marina Carrillo, que ha hecho toda la administración técnica de esto. Gracias, Marina. Gracias. Y a la organización también, al CEPIA. Saludos a todos y seguimos a las 5. Gracias.